Hola a todos, soy Eurotrader y en el Trading Easy de esta semana os traigo una operación que realicé en el euro contra el franco suizo. Pero además os traigo la estrategia, los trucos para operar la estrategia, la operación y los motivos que llevaron a tomar esta operación, el live recorded y al final del vídeo una pequeña sorpresa que seguro que será del gusto de muchos de vosotros. Así que tenemos mucho que ver y poco tiempo. Vayamos allá. Hoy vamos a ver Trading Easy, el cajón de volatilidad, y vamos a empezar con el aviso legal. Y nos dice tal que si operáis en derivados, esto conlleva un alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para el público en general. Eurotrader Easy es un canal de formación e información y no se proporciona asesoramiento financiero, ni señales, ni nada de nada. Aquí se proporciona formación gratis y de calidad. Recordad que la inversión en los mercados financieros requiere de formación y experiencia. Y hoy vamos a empezar por la primera parte, por la formación. Y vamos a ver el cajón de volatilidad, la estrategia. Así que para empezar vamos a ver cómo se forma el cajón. El precio se mueve dentro del horario de referencia, creando un cajón de volatilidad, marcando un máximo y un mínimo. Y estos son nuestros niveles de referencia. ¿Cuándo se forman? ¿En qué horario se forman los cajones? Bueno, pues ahí lo tenéis. Para la sesión europea de 7 a 9.25 y para la sesión americana de 12.30 a 15.55. European Central Time. ¿En qué time frame vamos a operar esta técnica? Pues esta técnica la vamos a operar en el time frame de 5 minutos. ¿Qué activos podemos operar en esta técnica? Pues los activos operables son, dentro del Forex, mayos y minors, índices y commodities, ¿vale? Y dentro de las commodities, oro y crudo. ¿Y cuándo no vamos a operar esta técnica? Pues una vez se ha formado el cajón de volatilidad, si pasan 100 minutos y no rompen ni por arriba ni por abajo, daremos por cancelada la operativa. Ahora vamos a ver cuándo comprar, cuándo vendemos y el riesgo de la operación. ¿Cuándo vamos a comprar? Pues una vez se ha formado el cajón, en la primera vela de 5 minutos que rompa el cajón por arriba, al cierre, ¿vale? Y la venta la vamos a hacer en sentido inverso, es decir, una vez cierre el cajón, la primera vela que cierre por debajo del cajón será nuestra señal de venta. El riesgo, dependiendo de tu experiencia, pues entre un 0,5 y un 1,5 pues, de tu cuenta, ¿vale? O dependiendo también de las condiciones de la señal. Para este caso, veis que ahí nos ha dado una señal de venta porque la vela cierra por debajo del cajón. Ahora vamos a ver un poco la operativa, donde están los stops, los objetivos. El stop, si es compra, irá situado en el mínimo cajón y si es venta, en el máximo. Los objetivos, el TP1 estará en el 61,8 del cajón y el TP2 estará en el 100% del cajón. Ahora, si no os ha quedado claro, yo creo que con este ejemplo lo veremos mucho mejor. Para el ejemplo que tenemos en pantalla, ¿vale? El stop iría, como ha roto por abajo, el stop iría en 1,08931, nuestra venta se realizaría en 1,08765, nuestro primer take profit correspondería al 61,8 de ese cajón y coincidiría con 1,08667 y nuestro segundo take profit coincidiría con el 100% del cajón, es decir, la proyección de ese cajón hacia abajo nos daría 1,08604 y así cerramos la parte operativa. Ahora vamos a ver los trucos. El truco más importante, la probabilidad. Para las últimas 20 operaciones vamos a exigirle que esté por encima del 75%, es decir, que haya acertado de las últimas 20, 17 operaciones. Y de las últimas 100 le vamos a exigir que haya acertado 70. Idealmente estos porcentajes pueden variar arriba a abajo. Lo normal es que en las últimas 20 operaciones estemos en 80, 85, 90, 95 o a veces 100 y las últimas 100 pues se muevan en el entorno de 70, 71, 72, 73, 74. Lo que sí, la media entre ambas idealmente debería de estar superior al 74%. Eso nos garantiza que el sistema va a trabajar adecuadamente. Segundo truco, y súper importante, al igual que el primero, hay que operar fortaleza contra debilidad, es decir, vamos a comprar las divisas que en el momento de la operativa estén fuertes y vamos a vender las que estén débiles. Y para ello vamos a usar el Currency Meter Pro, que idealmente vamos a operar 4 puestos. Otra cosa que nos puede ayudar
en la toma de la decisión es que si hay sincronía en los timeframes superiores, es decir, si 5 minutos, 1 hora, 4 horas y diario se están moviendo todos en la misma dirección. El Currency Meter Pro os voy a dejar un enlace en la descripción para que lo podáis descargar. Para operar esta técnica es indispensable. Y por ejemplo, ¿cómo operaríamos una compra? Mejor, en este caso, en el dólar canadiense vemos que el dólar es el primero de la lista y el canadiense el más débil, con lo cual estaríamos comprando fortaleza, vendiendo debilidad y tendríamos que realizar esa operación. Idealmente son 4 puestos, con lo que para este día en concreto la operación aconsejable empezaría en el yen, en el euro, el neozelandés, a partir de libra, el franco suizo, australiano y canadiense se podrían operar en contra del dólar, ¿vale? Posiciones largas del dólar y bajas contra estas monedas que acabamos de decir: libra, franco suizo, australiano y canadiense. Otra cosa que es importante, no tanto como los demás, pero sí tiene su enjundia, ¿no? Otra cosa no menos importante es la zona operativa. Si los objetivos están por encima de R2 o por debajo de R2, nunca vamos a tomar esta operación. Y si los objetivos están por encima del máximo semanal o mínimo semanal, tampoco la tomaremos, aunque aquí ya podríamos ser un pelín más flexibles, ¿vale? Pero en principio estas zonas son zonas relevantes y por lo tanto difíciles de pasar a la primera. Cuarto truco, y como os digo, van bajando en orden de importancia: la zona TR. Si los objetivos están muy alejados del ATR diario, mejor no realizar la operativa, ¿vale? Porque ya sabemos que las acciones, índices o pares de forex tienen una fluctuación diaria media, y si esta zona está muy alejada, pues nos va a resultar difícil conseguir el objetivo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que a veces la vela que rompe llega a nuestro primer take profit, con lo cual la operación quedaría anulada. Y otra cosa que tenemos que saber y que nos ayuda mucho en la operación es que en time frame de 5 minutos, si el precio está, como es el ejemplo, por debajo de la media ponderada de 150, nos está indicando que estamos en la buena dirección. Y si es una compra y la media está por debajo del precio, también nos está indicando que estamos en la buena dirección. Bien, vamos a ver un poco los motivos que llevan a tomar esta operación. Y yo lo primero que hago cuando realizo una operación es mirar dónde están nuestros soportes y nuestras resistencias. Como es una operación bajista, es un short, y por abajo vemos claramente que tenemos sitio hasta llegar hasta nuestro siguiente soporte, yo me preocupo más por la parte de la resistencia. Y lo que vemos en el gráfico diario es que estamos en plena resistencia, es decir, el precio ha subido y ha sido rechazado en el nivel en que se encuentra ahora. ¿Qué más vemos? Vemos que la tendencia en diario es decreciente. ¿Qué lo denota? La sucesión de máximos y mínimos decrecientes y nuestra media que nos está ayudando a identificar la tendencia, ¿vale? Yo ya lo veo, pero para los que estáis empezando, la media siempre os va a dar la dirección de la tendencia y es muy acertada. Esto para el time frame diario. Y vemos también otra cosa que no es menor, que el precio está por debajo de la media. Vamos a bajar al time frame de 1 hora y aquí vemos un par de detalles interesantes. Vemos que el precio se ha movido al alza, que ha llegado a la zona de 1.09 y ahí se ha parado, ¿vale? ¿Y qué ha formado el precio en la zona de 1.09 después de toda la subida? Ha formado un doble techo. A veces las formaciones chartistas se cumplen, a veces no, pero lo que nos dice la probabilidad es que hay un alto porcentaje de que esta se cumpla, con lo cual volvemos a estar un poco en sincronía con el time frame diario. En la bajista aquí se está empezando a teñir de bajista, ya que la media empieza en rojo y como veis el precio ya está por debajo de la media, así que vamos a ir a un time frame inferior y vamos a ver un par de detalles en 5 minutos muy importantes. La primera, seguimos constatando que la media está en rojo, tendencia bajista, sucesión de máximos y mínimos decrecientes ordenada. Tener en cuenta que cuando yo tomé la operación solo veía hasta la parte del cajón, ¿vale?
Pero hay otra cosa importante aquí, que es la rotura del 109 por parte de los institucionales. ¿Cómo hacen esta rotura? Pues tenéis un vídeo para verlo, resumido, fuerte volumen y empujan a la gente a comprar. Os dejaré por ahí la tarjeta para que la veáis. Bien, canalizamos el precio dentro de nuestro canal. En el momento que yo rompí o yo tracé este canal, pues estaba justo en la vela de rompimiento cuando yo tracé, con lo cual yo sabía que el precio en algún momento podía irse para arriba y que iba a respetar siempre este canal. Bueno, lo sé, lo intuía. Otra cosa que hago es ver los impulsos del precio. Claramente ahí hay un impulso del precio, rebota desde ese nivel y empieza a hacer otro. ¿Y a dónde me lleva ese impulso? Pues me lleva hasta el nivel de 1.08.600 más o menos, que por ahí están mis niveles. ¿Qué más tengo? Tengo el nivel 00 y el nivel 50, con lo cual vía libre para abajo. Los pivots, tengo el nivel por arriba R2 y S2 muy alejados, vía libre para que pueda hacer la operación. ¿Qué más tengo? Tengo los máximos y mínimos diarios y semanales muy cerca por arriba y un pelín más lejos por abajo, vía libre. Y nuestro ATR diario lo tengo por arriba en la zona de máximos y por abajo antes del take profit. La red de media me vuelve a confirmar que estamos en una buena operación y esto junto con la probabilidad está clarísimo, blanco y en botella, operación. Bien, y ahora la sorpresa de la que habíamos hablado, que no es ni más ni menos que ver el resultado de esta operativa durante un mes, ¿vale? Aplicando la operativa del cajón de volatilidad que tenéis en pantalla y la del rechazo del número redondo. Así que vamos a abrir la terminal. En la terminal vamos a seleccionar el último mes, vamos a arrastrar y vamos a ver cuál ha sido el resultado de toda esta operativa. Bueno, esta es la operativa de todo el mes. Como veis, hay un montón de operaciones y solo tenemos una pérdida que fue una pérdida que se ejecutó en el Nasdaq, una operación en corto del Nasdaq y que yo cerré mucho antes de que llegase al stop loss, ¿vale? Ya las condiciones del mercado habían cambiado, el mercado se había girado y finalmente esta operación se fue para arriba. Ese día el Nasdaq cerró subiendo un 0.5 o un 0.6, ¿vale? Con lo cual fue una operación bien cerrada. Como veis, lo que tenéis aquí no es real al 100%, ya que es una buena racha y este es el resultado de la técnica, ¿vale? El riesgo para las operaciones por número redondo es de un 1%. Para la técnica de cajón de volatilidad he empezado con un 0.5, ya que estoy empezando a aplicar toda la técnica que os he explicado. Esta última operación que tenéis aquí del neozelandés contra el yen ya fue un 0.6 y a partir de ahora iremos subiendo. El propósito de este vídeo es que os pueda aportar algo en vuestra operativa de scalping, swing o day trading. Así que si os ha gustado, espero vuestros likes. Si os ha surgido alguna duda, espero vuestros comentarios. Y si os ha ayudado, espero vuestras suscripciones para que estéis al tanto de los últimos vídeos de este canal. Y ahora ya, sin más, vayamos a ver la operación.